Mi nombre es Ana Sarmiento y hablaré sobre Michel Foucault. Michel Foucault nació en Francia el 15 de octubre de 1926 y murió en París el 25 de junio de 1984. Fue filósofo, sociólogo, historiador de la locura, de la prisión, de la clínica y de la sexualidad, y psicólogo interesado en la genealogía de la subjetividad moderna. En ese tiempo, Foucault solía expresar sobre sí mismo: no soy un escritor, ni un filósofo, ni tampoco una gran figura de la vida intelectual. Soy un profesor. En cuanto a su familia, es hijo de Paul Foucault, eminente cirujano y profesora de anatomía, y de Anne Malapert, hija de un cirujano. Tuvo dos hermanos, Francine y Denis. Padeció de depresión aguda a causa de su homosexualidad, intentando suicidarse en distintas ocasiones. Afiliado al Partido Comunista Francés de 1950 y 1953. En cuanto a sus estudios, ingresó a la edad de 20 años en la Escuela Normal Superior y cursó estudios de Filosofía Occidental y Psicología en la École Normale Supérieure de París. Se graduó presentando una tesis sobre la historia de la época clásica, que se publicó en 1962. La tesis se convirtió en el libro publicado por Plon en mayo de 1961. Después de 2 años, publicó su segundo libro, El nacimiento de la clínica, publicado por Presses Universitarias de Francia. En 1966, cuando publicó su tercer gran libro, La muerte del hombre, cuya obra en primera edición se agotó en un mes y medio, y se convierte en el centro de una polémica bien mediática sobre el estructuralismo. Fue nombrado profesor de la filosofía en la Universidad de Túnez, en donde se instala en Sidi Bou Said. Allá conoció las revueltas estudiantiles antiimperialistas y protege a los estudiantes de la brutal represión que se les descarga. En cuanto a su estilo literario, suscitó una gran admiración entre los lectores franceses, y algunos de ellos fueron tentados de compararlo con la obra titulada Tristes Trópiques, de Claude Lévi-Strauss. Foucault negaría más tarde la etiqueta del estructuralismo, pero cuando apareció el libro Les mots et les choses, fue considerado como un exponente importante de sus doctrinas, junto con Lévi-Strauss, Lacan y Barthes. Unos meses después de la publicación de Les mots et les choses, Foucault ocupó el puesto en la Universidad de Túnez y 2 años más tarde volvió a París para ocupar un puesto en la Universidad de Vicente. En 1970 se convirtió en miembro del Colegio de Francia. Posteriormente publicó el libro Locura y civilización. Había recibido una bienvenida relativamente cálida en algunas otras partes de la Academia Angloamericana. Y no solo por el inteligente retitular de Howard. Por otro lado, Foucault hizo contribuciones sustanciales a la filosofía, a la historia, a la crítica literaria y específicamente al trabajo teórico en las ciencias humanas. Foucault era conocido por investigar el desarrollo de la civilización occidental. Posteriormente, sus actitudes hacia la sexualidad, la locura, la enfermedad y el conocimiento. Sus últimos trabajos insistieron en que las formas de discurso y de las prácticas institucionales que estas implicadas en el ejercicio del poder. Sus obras pueden leerse como una nueva interpretación del poder que hace destacar en lo que sucede o se hace y lo que no se hace en la acción humana. Es decir, tratar de explorar las condiciones que dan lugar a las formas de discurso y conocimiento. Por otro lado, Foucault se preocupó especialmente por el aumento del estrés moderno, sobre la autoconciencia humana y la idea de lo humano como hacedor de la historia. A lo largo de sus estudios, Foucault desapareció y perdió lo que llamó un método arqueológico. El método arqueológico que Foucault supone un primer distanciamiento crítico de los enunciados positivos
establecidos, terminales y definitivos, científicos y verdaderos, una neutralización de su potencia de aclaración retrospectiva. No se trata de contestar su valor de verdad, sino de buscar otro anclaje sobre escribir la historia de la psiquiatría, de la medicina o de las ciencias humanas. Esta aproximación a la historia trata de descubrir estratos de relaciones, rastros de la cultura para reconstruir la civilización en cuestión. Foucault afirmó que su interés era crear una historia de los diferentes modos por los cuales en nuestra cultura los seres se hacen sujetos. Con esto se refiere a la forma en que los seres humanos se definirían en sujetos de estudio y prácticas objetivas a través del conocimiento, las normas sociales y la sexualidad. Así aplicó su método arqueológico a la sexualidad, la locura, la historia y el castigo. En cuanto a los filósofos, en los años 60, dirigió los departamentos de filosofía de las universidades de Clermont, Ferrand y Vincennes. Participó junto con los estudiantes en las protestas y manifestaciones de mayo del 68 y posteriormente formó parte de una comisión para la defensa de la vida y los derechos de los inmigrantes. El centro de su inquietud fue humanista, de tal manera que es el hombre en todas sus dimensiones, eje absoluto de su filosofía. En el año 1970 fue profesor de historia de los sistemas del pensamiento. Las principales influencias en su pensamiento fueron los filósofos alemanes Friedrich Nietzsche y Martin Heidegger. Reconocido por su crítica a las instituciones sociales y por sus ideas sobre la sexualidad, y por sus teorías sobre el poder y su relación con el conocimiento. Se convirtió en uno de los principales filósofos de la corriente estructuralista del pensamiento francés. Sus estudios se plantearon en tela de los juicios la influencia del filósofo político alemán Karl Marx y del psicoanalista austriaco Sigmund Freud. En cuanto a su pensamiento se desarrolló en 3 etapas. La primera en la locura y civilización, que escribió mientras era lector de la Universidad de Uppsala en Suecia, que estudia a través de la modificación del concepto de locura y de la oposición entre razón y locura que se establece a partir del siglo XVII. La necesidad que tienen todas las culturas de definir lo que las limita, es decir, lo que puede fuera de ellas mismas. En su segunda etapa escribió Las palabras y las cosas, que lleva como subtítulo Arqueología de las ciencias humanas, donde dice que todas las ciencias que tienen como objeto el ser humano son productos de receptores históricos, que reorganizan el saber anterior, recreando un conjunto epistemológico que define en todos los dominios los límites y las condiciones de su desarrollo. Vigilar y castigar, su última etapa comenzó con esta obra de Vigilar y castigar, que fue publicada en 1975, donde se preguntaba si el encarcelamiento es un castigo más humano que la tortura, pero se ocupa más de la forma en que la sociedad ordena y controla a los individuos, adiestrando sus cuerpos. En cuanto a sus libros, tiene como publicados en la Historia de la Sexualidad, volumen 1, Introducción, publicado en 1976, El uso del placer en 1984 y La preocupación de sí mismo en 1984. Rastrea las etapas por las cuales la gente ha llegado a comprenderse a sí mismo en las sociedades occidentales como seres sexuales y relaciona el concepto sexual que cada uno tiene de sí mismo con la vida moral y ética del individuo. Michel Foucault murió el 25 de junio de 1984 a los 57 años en un hospital de París. Padeció una grave enfermedad del sistema nervioso relacionada con el SIDA.